aquí o en la pantalla de... No, es que no está el audio aún. Dale de nuevo al circulito azul. Dale otra vez. No, ¿dónde era? Esto... Bueno, pues si os parece, podemos ir empezando. En primer lugar, quisiera agradeceros a todos la presencia y en particular a María Tomás Rodríguez por darnos esta charla y agradecerle que nos dé el nombre de CEA, que nos dé esta charla. Yo os quisiera agradecer a todos que por favor desconectéis los audios durante la charla, a no ser que queráis hacer alguna intervención, porque si no todo esto es ruido que se va generando en el entorno y no contribuye a que todos podamos ir siguiendo la charla. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sin más, te paso la palabra a María y adelante. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se me escuche bien. Si no, por favor, que me avise alguien. Intentaré subir el volumen. Bueno, lo primero, presentarme. Soy María Tomás Rodríguez. Soy española. Yo estudié en España la carrera de físicas y, bueno, me vine a Inglaterra a estudiar un máster, a hacer un doctorado. Y tuve la suerte de poder engancharme, involucrarme en el tema de la relación de control y estabilidad de motos de computación durante los años que hice mi postdoc. Y bueno, luego ya en mis años de profesora pues he continuado investigando, colaborando. He tenido algún alumno español de doctorado que ahora está trabajando de profesor en España también y bueno, continúo adelante con todas estas colaboraciones. Y lo que voy a presentar en este rato va a ser un resumen, muy resumido, de los trabajos tanto en control y modelado de motocicletas que he realizado este año con distintos grupos de investigación. Veréis que las diapositivas contienen bastantes referencias porque considero que con el tiempo que tenemos va a ser solo una pincelada por encima de lo que os voy a explicar, pero cualquier persona que esté interesada en saber más o tener diálogo sobre el tema, pues tenéis mi dirección de email en la pantalla y yo encantada de daros más información o lo que necesitéis. Entonces, sin más, yo voy a empezar ya un poco el contenido de esta charla. Voy a ir brevemente sobre la evolución histórica de este tipo de vehículos, la motivación que hay detrás de todo este tipo de estudios. Repasaré por encima los modelos matemáticos que utilizamos, porque bueno, para realizar control siempre es importantísimo tener un modelo lo más fidedigno posible. Explicaré las características dinámicas de las motocicletas y los modos de oscilación que más nos preocupan desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Y explicaré luego los esquemas de enlace cerrado que se han ido investigando a lo largo de estos años. Y si me da tiempo, pues me gustaría también mostraros otros factores que también afectan a la inestabilidad de las motos, ¿no? Lo primero es resaltar que aquí el título son motocicletas de competición porque, bueno, estamos estudiando sobre todo inestabilidades a muy alta velocidad, normalmente por encima del límite legal. Entonces son normalmente las motocicletas en las carreras, ¿no? O sea, no se supone que ningún usuario de vehículos domésticos de carretera en ciudad o autovías llegase a alcanzar este tipo de velocidades, ¿no? Y bueno, terminaré con algunas conclusiones y algunas reseñas que creo que pueden ser interesantes. Entonces, pues bueno, básicamente las motocicletas están basados originalmente en lo que eran las bicicletas, que son vehículos de dos ruedas alineadas de forma longitudinal, unidas por una estructura principal. Solían estar impulsadas de forma mecánica y era un sistema, y a día de hoy sigue siendo un sistema de transporte muy efectivo, que respeta el medio ambiente. Es uno de los transportes más populares que hay, con muchísimos usuarios en todo el mundo. Y bueno, las bicicletas fueron evolucionando hasta que se convirtieron en motocicletas con la llegada de los motores, ¿no? Aquí tenéis algunas muestras de primeros modelos de bicicletas, ¿no? Incluso la primera no tenía pedales, esta se llamaba push bike, no sé si estáis viendo el ratón aquí, se empujaba con los pies, muy parecido a lo que ahora mismo los niños pequeños se pueden ver en todos los parques.
Sí que tenían un manillar y una rueda frontal que estaban pivotados, que permitían un movimiento de dirección. Luego ya se fueron refinando, se incluyeron pedales, los primeros modelos tenían los pedales en la parte delantera y esta era en principio una bicicleta que se llamaba Bone Shaker, que era muy incómoda, era de hierro, las ruedas eran de madera y bueno, pues realmente no eran nada cómodas. La primera motocicleta, si se le puede llamar así, que básicamente era una bicicleta con un motor de ciclo de Otto, fue construida en 1885 y esto es lo que marca quizás el comienzo de las motocicletas como las conocemos a día de hoy. A partir de ahí han ido evolucionando muchísimo a lo largo de la historia. Esta evolución ha estado marcada por los requerimientos en cuanto a velocidad, seguridad, comodidad. A medida que el usuario va pidiendo más, pues las marcas van produciendo en función a esas necesidades. Y bueno, pues a día de hoy, ahora mismo tenemos a Márquez compitiendo en MotoGP. Esta foto es en unos entrenamientos en Qatar y son pues los últimos modelos que tenemos disponibles. En el futuro, pues actualmente hemos estado trabajando con el modelo EcoSys Spirit. Esta moto no se ha llegado a producir, solamente hay un prototipo y bueno, pues en teoría se quiere que sea la motocicleta más rápida del mundo. Pero a día de hoy la investigación está parada, la tenemos parada porque no hay dinero suficiente para que podamos hacer un modelo real y probar las inestabilidades. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Los primeros modelos científicos, ahora ya cambiamos un poco el punto de vista, vamos a entrar en un punto de vista más científico, que es lo que nos interesa a nosotros, pues sí que empezaron a desarrollarse ciertos modelos matemáticos de bicicletas. Uno de los primeros modelos es el Whipple Model, que recibió el premio Smith, y era un modelo muy básico, basado en el trabajo matemático de Ruth. Consistía en 4 cuerpos rígidos, tenía una rueda trasera, una estructura trasera consistía también con el cuerpo del pasajero que estaba unido rígidamente, tenía una estructura frontal que tenía el manillar y la horquilla y una rueda delantera. Era un modelo muy básico y vamos a basar toda nuestra filosofía de hoy en unos conceptos muy básicos de sistemas de segundo orden, ¿no? Un sistema dinámico, si se pudiese representar por una ecuación lineal de este tipo, de segundo orden, bueno, si se ajustan un poco los parámetros, se divide por la masa, siendo esto coeficiente de amortiguación y esto pues flexibilidades, al final se llega a varios conceptos que van a ser fundamentales para nosotros, que es el radio de amortiguación y la frecuencia natural del sistema. Esto se puede obtener pues por técnicas matemáticas básicas, bien o las soluciones de esta ecuación o los autovalores si se ponen en una forma de matriz, pero lo que nos interesa es fijarnos que estas raíces tienen 2 componentes, una componente real y una componente imaginaria. Entonces, esto da lugar a unas soluciones del sistema si es underdamped, o sea, que no está todavía amortiguado del todo, de esta manera. Básicamente es una oscilación que oscila con una cierta frecuencia donde contribuye el coeficiente de amortiguación y una cierta amplitud que vemos que depende de una exponencial. Según sea el valor de este coeficiente en el exponente, la amplitud crecerá o decrecerá. Esto es en lo que vamos a basar el estudio matemático, ¿no? Entonces, bueno, basándonos en este primer modelo de Whipple, él desarrolló o aproximó el modelo con una ecuación de segundo grado de este tipo que dependía, bueno, pues de un coeficiente de amortiguación y la velocidad, ciertos coeficientes de muelles o flexibilidades que a su vez tenían la flexibilidad, y él lo que hizo fue sacar las raíces de esta ecuación y cada una de estas raíces pues tenía una componente real y una componente imaginaria. Y estudió cómo cambiaban estos autovalores en función de la velocidad. Se aprecian 2 autovalores que corresponden a 2 modos de oscilación que se llaman capsize y width. Más adelante voy a explicar lo que son. Y este era un modelo muy básico que tenía unas ruedas finas, eran simétricas, con rotación, no consideraba el deslizamiento longitudinal
longitudinal. Consideraba que estaban siempre en contacto permanente con el suelo y que la dinámica de este sistema era simplemente una trayectoria en línea recta con pocas perturbaciones. Esto fue de los primeros modelos que existieron donde ya se captaban dos modos de oscilación del sistema. ¿Por qué nosotros vamos a querer estudiar más? Bueno, pues porque se sabe que hay problemas de estabilidad en la conducción desde hace bastantes años, pero las causas de estas inestabilidades aún permanecen sin resolver. Normalmente cuando hay accidentes de motocicletas a alta velocidad hay poca documentación de los accidentes, normalmente no hay muchos testigos. Al ser alta velocidad muchas veces los testigos no sobreviven al accidente, con lo cual tampoco pueden dar fe de lo que ha ocurrido y se suele tender a culpabilizar al piloto del accidente. Por defecto, usted iba demasiado rápido, usted ha tenido un accidente con la moto, es lo esperable. Pero hay mucho más atrás de todo esto. La motocicleta es un sistema dinámico no lineal, donde los grados de libertad están altamente acoplados, según la trayectoria en línea recta o en curva, y a día de hoy ya hemos conseguido entender los mecanismos que hay detrás de estas oscilaciones, que aparentemente aparecen de forma espontánea, y soluciones completas aún no están disponibles. Somos muchos los que estamos trabajando en este campo, pero continuamos adelante con nuestras investigaciones. Entonces, ¿evidencias que hay sobre este tipo de accidentes? Pues hay reportes de la policía donde se especifica que hay un tramo de carretera en el que puede haber dificultades cuando se conduce a alta velocidad y que además hay una serie de ondulaciones suaves al principio de la curva, ¿no? Pues aquí ya vemos que hay ciertas palabras que nos llaman la atención: alta velocidad, ondulaciones, curva. Otro testigo de un accidente mortal pues comentaba a la policía que vio como la moto empezaba a oscilar de forma violenta a unas 60 millas por hora cuando estaba saliendo de una curva. Otra vez más volvemos a ver términos de alta velocidad, curva, y incluso tenemos grabaciones en vídeo. Este es un vídeo de las carreras TT de la isla de Man, donde tuvimos la oportunidad de hablar con el piloto que sufrió este accidente, y él lo que nos comentó es que bueno, pues la rueda delantera empezó a oscilar de lado a lado sin ningún tipo de explicación aparente y que él no pudo controlar la oscilación. Él perdió el control y no podía hacer que la moto se redirigiera. De hecho, en el vídeo que os voy a mostrar se ve como él intenta reconducir la moto, pero no. Como habéis podido ver, el piloto intenta reconducir la moto, pero no consigue hacer nada. Aquí tenemos otra evidencia. Carreras de 250 en MotoGP, año 2002. Igual, sin razón aparente, saliendo de curva, esta moto empieza a oscilar y el piloto no consigue hacerse con la moto. Hay que decir en este punto que normalmente en las carreras los pilotos están entrenados para las caídas y controlar las oscilaciones de este tipo, ¿no? Pero realmente las personas normales no suelen estar preparadas para esto y muchísimo menos a velocidades muy altas, ¿no? Entonces, normalmente en este tipo de accidentes la culpa siempre es del piloto. Básicamente esa siempre es la conclusión. Entonces, a partir de todas estas evidencias, se comenzó a estudiar un poco qué es lo que pasa realmente, cuál es la explicación matemática o científica que le podemos encontrar a estas oscilaciones que aparentemente son espontáneas. Entonces, pues bueno, hemos construido un modelo multicuerpo, son modelos bastante complejos con unas 30 variables. Os pongo aquí un diagrama para que veáis los componentes principales. Y bueno, el modelo con el que trabajamos nosotros tiene 6 grados de libertad, 3 longitudinales, 3 de rotación. Las ruedas están modeladas muy al detalle, son ruedas que giran, tenemos en cuenta los momentos giroscópicos, hemos incluido la flexibilidad del neumático. El modelo de las fuerzas y momentos de los neumáticos
tienen en cuenta el deslizamiento longitudinal y están modelados utilizando la fórmula mágica de Pacheco, que no sé si algunos de vosotros estáis familiarizados con el concepto. Los que no, la palabra suena un poco a ciencia ficción, pero bueno, son un modelo de fuerzas muy detallado que modelan bastante bien lo que ocurre en el punto de contacto de la rueda con la carretera. Los modelos con los que trabajamos tienen también las fuerzas aerodinámicas incluidas, la resistencia, la elevación y el paso aerodinámico, y son proporcionales al cuadrado de la velocidad. Hemos integrado también un control de feedback para la velocidad y dirección. Esto es para poder reproducir velocidades y ángulos de inclinación reales en los modelos de simulación. Comenzamos con modelos que tenían una suspensión frontal telescópica y para la suspensión trasera hemos considerado una suspensión monoshock que tiene un muelle y un amortiguador único. ¿Cómo modelamos este sistema multicuerpo? Bueno, aquí nosotros hemos utilizado un software que se llamaba AutoSim, que a día de hoy se llama VehicleSim, y los que alguna vez estéis interesados en motos quizás hayáis visto BikeSim. BikeSim está basado justamente en el modelo con el que nosotros hemos trabajado y fueron mi jefe en aquella época el que les proporcionó el modelo a los de BikeSim para que lo comercializasen, ¿no? Las características de este software es que la verdad es que es un software que a mí me encanta. Produce los modelos lineales de forma automática. Las ecuaciones en AutoSim están escritas de forma automática para cada modelo. Los parámetros del modelo están representados por símbolos en las ecuaciones. Y las ecuaciones, una vez que están generadas, se pueden resolver tantas veces como haga falta, simplemente cambiando los parámetros. Entonces, el trabajo duro realmente es modelarlo. Pero una vez que está modelado, es un software muy flexible y se pueden cambiar los parámetros. ¿Resultados que se obtienen o de qué manera nos da los resultados? Por un lado, produce un programa en Fortran o en C que resuelve las ecuaciones del movimiento, son ecuaciones no lineales, y genera todos los historiales del tiempo de los estados y las variables del sistema. Y además, lo que nos interesa a los ingenieros de control es que también nos da las ecuaciones linearizadas en MATLAB, directamente para ser pasadas al programa MATLAB, y contiene las matrices de estado del modelo de forma simbólica. Entonces, esto es muy cómodo porque al tener las matrices de estado se puede realizar control de una manera bastante cómoda. Las ventajas de usar este software, que minimiza el riesgo de errores a la hora de realizar los cálculos, es bastante fácil de utilizar una vez que se ha aprendido. El tiempo de cálculo es muy rápido. Tengo que decir en esto que las simulaciones que vais a ver a continuación, a lo largo de esta hora, por rápido podemos entender que algunas las hemos tenido toda la noche simulando, ¿no? Hay simulaciones que se hacen en 2 minutos, pero otras tardan bastante tiempo, pero bueno, una noche no es mucho. Y luego el fichero en MATLAB con la linearización del sistema, pues es muy conveniente para los que hacemos control y además es bastante fácil de integrar con Simulink. Esto es un pantallazo de cómo aparecen las ecuaciones del sistema lineales en el modelo de motocicleta que se desarrolló en el año 94 por Robin Sharp. O sea, como podéis ver, si uno tiene que desarrollar esto a mano, pues es bastante complejo. Esto es un pantallazo para que veáis la nomenclatura. Es bastante básico la manera de programarlo. Se añade cuerpo a cuerpo, los cuerpos que se definen en el modelo. Se les da un nombre, se les indica de qué cuerpo dependen y se indican los ejes de rotación, los puntos de las coordenadas y las matrices de inercia y las masas en caso de tenerlas, ¿no? O sea, es una nomenclatura bastante intuitiva. En cómo hemos modelado las ruedas, pues es un modelo bastante avanzado, en 3 dimensiones, tiene en cuenta toda la geometría de la rueda, las propiedades. En el modelado de los vehículos, la parte más delicada siempre es el modelado de las ruedas, porque las ruedas, el punto de contacto con la carretera es donde se generan las fuerzas que definen el movimiento, y luego otro tema complicado es obtener los datos reales de los fabricantes de las ruedas, ¿no?
Entonces, normalmente hemos trabajado con modelos actuales de motocicletas que están compitiendo, pero nos han dado datos normalmente de ruedas de la competición anterior, para que no tuviéramos los datos completos, ¿no? Son temas bastante delicados para ellos, pero resumen bastante bien el comportamiento de las motocicletas. Podéis ver aquí cómo se define la geometría en nuestros modelos, se tienen en cuenta los vectores de dirección, las proyecciones, el ángulo que en ese momento tenga la rueda, dónde está el punto de contacto, se tiene en cuenta la migración del punto de contacto, porque bueno, cuando la motocicleta se tumba, pues el punto de contacto sufre una migración y esto es bastante importante a la hora de determinar y definir las fuerzas que se producen ahí. El trabajo experimental, al principio se compró una motocicleta, una Suzuki, se desmontó en el laboratorio, en el Imperial College, se tomaron las medidas de todas las piezas y de ahí se sacaron los parámetros que luego se utilizaron para rellenar el modelo que se había generado en AutoSim. Entonces vamos a entrar ya en describir las principales características dinámicas de las motocicletas y ver cómo se relaciona con los vídeos que acabáis de ver. En primer lugar vamos a hablar siempre utilizando el lugar de las raíces, que me imagino que es una herramienta que la mayoría de los que estáis conectados estáis familiarizados. Básicamente consiste en dibujar en el plano complejo las raíces del sistema, ¿no? Es una representación gráfica de los polos o los ceros del sistema cuando uno de los parámetros del sistema varía. Este lugar de las raíces que estáis viendo corresponde a una simulación de la motocicleta en línea recta. El ángulo de Ron es lo que vamos a llamar es 0 grados, línea recta, y aquí se ha variado la velocidad desde 5 metros por segundo hasta una velocidad final de 95 metros por segundo. Este diagrama es simétrico en el plano, entonces nos vamos a ir fijando siempre en la zona de interés, que es la parte superior del plano, en la zona cercana al cero, porque acordémonos que las raíces tienen los componentes real e imaginaria y nosotros consideramos, un sistema es inestable cuando la parte real de las raíces es positiva. Básicamente lo que nos interesa es que todos los modos de oscilación permanezcan siempre en la zona izquierda del plano, en los valores negativos para los valores reales de ese autovalor. El eje X es donde se representa la parte real y el eje Y es donde se representa la parte imaginaria. Entonces, ¿qué modos de oscilación o problemas de estabilidad podemos encontrar en las motocicletas? Bueno, son sistemas que son sensibles a oscilar en muchos sentidos, tienen muchos modos acoplados, sobre todo en curva, y hay varios, puedo clasificar los modos de oscilación de dos maneras: los modos longitudinales, los que se llaman in-plane modes, y los modos laterales. Los modos longitudinales son modos que oscilan en el plano de simetría, que son el pitch, el bounce y el hop de la rueda delantera y trasera, y realmente estos solo afectan a la comodidad del pasajero, ¿no? El pitch es esta especie de hundimiento que hay hacia adelante, el bounce es cuando oscila en la vertical con las dos ruedas a la vez, y el hop es una especie de resonancia que suele aparecer en las ruedas, pero estos modos no suelen representar un riesgo para la seguridad. Por otro lado están los modos laterales, que son oscilaciones laterales que se salen del plano de simetría, y dependiendo de la frecuencia de estos modos y de la amortiguación que tengan, aquí sí que se puede ver comprometida la estabilidad del vehículo y por tanto la seguridad del pasajero. Estos modos son tres: el capsize, whiff y wobble. Vamos a ver en el lugar de las raíces dónde quedan. Este es un lugar de las raíces que representa una moto Suzuki, modelo GSR-X de 1000. Aquí se ha variado la velocidad desde 10 metros por segundo hasta 75 metros por segundo. El cuadrado representa la velocidad inicial, se va aumentando la velocidad y termina en 75 metros por segundo. Estos son los principales modos de oscilación. El pitch y el bounce, como os comentaba, no suelen afectar la seguridad del piloto y de hecho están muy amortiguados, están muy a la izquierda en el eje real, no nos van a preocupar hoy. Tenemos el primer modo que se llama whiff, que ocurre a menor frecuencia, y vemos cómo a medida que va subiendo la velocidad se nos va acercando sin cruzar el punto cero del eje real. Mientras que el modo wobble a baja velocidad
es estable, está en la parte izquierda del plano, pero a medida que aumenta la velocidad, de unos 40 y tantos metros por segundo, cruza el eje y se vuelve claramente inestable. Y luego tenemos este otro modo que os comentaba que se llama capsize, que es un modo que es inestable solo a velocidad muy baja y a medida que se aumenta la velocidad se desplaza hacia la izquierda y se vuelve estable. Este modo capsize todos estamos familiarizados con él porque esto es lo que ocurre en las bicicletas cuando están paradas. Una bicicleta o una moto, cuando tiene velocidad cero, si no se sujeta en ningún lado y se quiere dejar vertical, se cae. Este es el modo capsize. A medida que uno se sube en una bicicleta, cuando empieza a pedalear, si pedalea muy despacio, la bicicleta oscila. Pero a medida que aumenta la velocidad, la bicicleta deja de oscilar y va en línea recta, se vuelve estable. Eso es justamente este modo. A velocidad baja es inestable y con la velocidad se vuelve estable. Entonces este es un modo que tampoco nos va a preocupar ahora, pero me parece interesante que se sepa que existe y sobre todo relacionarlo con algo que todos estamos muy familiarizados cuando se aprende a montar en bicicleta de pequeño, ¿no? Que siempre te tienen que dar un empujón hacia adelante porque si no te caes. Este representa la oscilación o los movimientos que pueda tener el piloto. Nosotros lo hemos modelado con un péndulo invertido y nos vamos a fijar en lo que ocurre en el modo whiz, que a medida que aumenta la velocidad parece que quiere ser inestable sin llegar a ello en este caso, y el modo wobble, que claramente a velocidades medias se nos vuelve inestable. Si ponemos un zoom en el lugar de las raíces anteriores, pues lo que os quería comentar es que nos vamos a fijar únicamente en estos dos modos, wobble o whiz, porque son los que nos preocupan para la posible seguridad del piloto a alta velocidad. Recordar que en el eje imaginario la frecuencia natural aumenta a medida que subimos o disminuye a medida que bajamos, y en el eje real la amortiguación aumenta a medida que nos desplazamos a la izquierda y disminuye a medida que nos desplazamos a la derecha. Por ello que cuando se cruza el punto cero, la amortiguación disminuye y este modo es inestable. Entonces, ¿en qué consiste el modo whiz? Que es este que teníamos aquí. Recordar, esta es la línea del cero. Pues bueno, el modo whiz es un modo de oscilación que físicamente combina una inclinación vertical, cambios en la orientación y en la dirección, y es como si la moto se moviese como si fuera el movimiento de una cola de un pez. Suele estar amortiguado a velocidades moderadas y va perdiendo la amortiguación a medida que la velocidad aumenta. Esto se ve aquí, empezamos donde está el cuadrado, velocidad baja, va aumentando la oscilación, la velocidad y se vuelve menos amortiguado. Tienen unas frecuencias naturales típicas que van desde 0 Hz a bajas velocidades a unas 2-4 Hz, depende del peso, del tamaño del vehículo. Las frecuencias más bajas suelen corresponder a motos más pesadas. Estas son unas simulaciones que hemos realizado en distintas inclinaciones, que se puede ver cómo es un modo de oscilación whiz, cómo la moto oscila como si fuera una cola de pez, ¿no? Esto está sacado de los resultados que obtenemos nosotros en AutoSim. Esto es un vídeo en el que se ha producido... Bueno, pues esto es una moto que entra en whiz, que no sé si habéis escuchado bien, pero recalcan mucho en el vídeo que ocurre, si ocurre, a velocidades que están por encima del límite legal. Y bueno, pues esto es una simulación donde se ha subido la velocidad hasta 80 metros por segundo y aquí ya se ve cómo el whiz se vuelve inestable y llega a la línea del cero. El wobble, por otro lado, es un modo que aparece cuando se incluye flexibilidad de la estructura en el modelo y se modelan bien las fuerzas que aparecen en los neumáticos. Es por ello que, si os acordáis, el primer lugar de las raíces que os enseñé, el modelo básico de Whipple de 1884, ahí solo aparecían el modo whiz y el modo capsize.
porque era un modelo donde no se había tenido en cuenta la flexibilidad del vehículo y no había unas fuerzas del neumático muy detalladas. A medida que se fueron haciendo investigaciones y se incluyen estas propiedades del modelo, somos capaces de estudiar el wobble. Y wobble pues tiene una amortiguación que depende de la rigidez de la dirección. Si se pone totalmente rígido, es decir, que no haya flexibilidad, no aparece, o sea, no aparece por ningún lado. Oscila normalmente a unas frecuencias típicas de 6 a 9 hercios y la frecuencia exacta de oscilación pues depende de la mecánica de la moto, la rigidez de la moto, las características de los neumáticos y de la inercia en la dirección. O sea, fundamental la flexibilidad que tenga el vehículo y las características de los neumáticos. Estas son las simulaciones del modo wobble. Veis que oscila más la parte delantera, ya no es todo el cuerpo del vehículo, como anteriormente se ha mostrado con el modo whip. Este wobble es fundamentalmente la parte delantera del vehículo. Wobble is something that can happen at low speed to any normal motorcycle. It's like this normal, if you're daft enough to take your hands off the bars. And it can happen. Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar estos dos tipos de oscilaciones? Porque vemos que pueden cruzar nuestra línea de cero famosa del lugar de las raíces, ¿no? Bueno, pues hemos atacado este problema utilizando primero lo que es un amortiguador de inyección, que todos yo creo que estamos familiarizados con ellos, y vamos a ver qué ocurre cuando se pone un amortiguador de dirección. Esto es un lugar de las raíces típico de una motocicleta, donde se aumenta la velocidad, pues digamos desde unos 10 metros por segundo hasta 75 metros por segundo, y vemos que el modo wobble a unos 40 metros por segundo se volvería inestable. Una vez que esto se conoce, se diseña en lazo cerrado algo que podemos poner en el feedback, que sea un amortiguador, una ganancia que actúe como algo que nos amortigüe el modo wobble. Y son los famosos amortiguadores de dirección, que tenéis aquí varias fotos. Yo creo que muchos los habréis visto por la calle. Si os fijáis, en la mayoría de las motos de alta cilindrada que se comercializan lo llevan. ¿Por qué? Porque los fabricantes están al tanto de esto que ocurre aquí. Los fabricantes saben que el wobble se puede volver inestable a partir de una velocidad media alta. Aunque se supone que no vamos a ir a velocidades demasiado altas, ellos se tienen que cubrir las espaldas y entonces aquí todo el mundo lleva amortiguadores de dirección en sus motos. ¿Qué ocurre con el amortiguador de dirección? Esto es un lugar de las raíces cuando la motocicleta no tenía amortiguador de dirección, línea recta, se ve que el wobble se vuelve inestable. Cuando se incluye el amortiguador de dirección y hacemos simulaciones para el mismo rango de velocidades, de 10 metros por segundo hasta 80 metros por segundo, con distintos ángulos de inclinación de la motocicleta, y vamos a representar a partir de ahora el ángulo de inclinación 0 por el lugar de las raíces en azul, ángulo de inclinación 15 por lugar de las raíces en verde, 30 grados de inclinación en rojo y 45 grados de inclinación en negro. ¿Qué es lo que ocurre? Se ve como el wobble, el modo wobble, para cualquiera de estos ángulos de inclinación, cuando se ha incluido una amortiguación de dirección, se vuelve estable. Cualquiera de estos cuatro casos, el modo está en la zona estable de nuestro lugar de las raíces. Pero se observa como el modo whip, especialmente en línea recta, se aproxima más aún de forma peligrosa a la línea de la inestabilidad. Podemos ver aquí que todavía teníamos cierto margen y a medida que vamos aumentando la velocidad cuando tenemos la amortiguación de dirección incluida, vemos que el modo whip se puede volver inestable. Es decir, que los fabricantes, queriendo solucionarnos el problema de wobble a velocidades medias y altas frecuencias, sin querer nos han introducido otro problema a velocidad alta en el modo whip. ¿Veis aquí la diferencia?
Y aquí se ve claramente cómo para el caso de línea recta el modo width empeora cuando se ha incluido el amortiguador de dirección. Se pueden incluso hacer más simulaciones y se pueden hacer variaciones incluso del coeficiente de amortiguación que se incluye en este amortiguador de dirección. Entonces se ve que el modo wobble, cuando la amortiguación es más alta, se comporta adecuadamente, pero su modo width se acerca a la línea de inestabilidad. A medida que vamos bajando, este coeficiente de amortiguación se vuelve más inestable, pero el modo width se comporta mejor, y este es el caso original, bueno, original no, muy baja amortiguación. Entonces claramente se ve que por aliviar el problema de la inestabilidad en wobble se está introduciendo una posible inestabilidad en el modo width. Entonces este amortiguador de dirección es común en la mayoría de las motocicletas de alta cilindrada. Lo que produce es un momento que se opone a la velocidad angular del ensamblaje de dirección. La amortiguación para wobble es satisfactoria, pero produce una desestabilización en width a alta velocidad. Es decir, que estos amortiguadores de dirección realmente solo son útiles en una franja bastante reducida de valores de coeficientes de amortiguación, y entonces se pensó en introducir algo más avanzado como redes mecánicas pasivas para solucionar este problema. Los que estéis interesados en saber más sobre este tema, he incluido aquí varias referencias. Comentaros que los fabricantes de las motocicletas están al tanto de este problema, pero para ellos supone un gran problema tener que cambiar la línea de producción, y se cubren las espaldas en los manuales que vienen con las motocicletas indicando que no se debe circular a velocidades mayores de las permitidas por el límite legal. ¿Cómo vamos a intentar solucionar este problema? Pues introduciendo un compensador de dirección, que con esto se podrían atenuar a la vez las oscilaciones de wobble y width simultáneamente. Es la idea que hay detrás de toda esta investigación. Se pueden mejorar las características dinámicas de las motocicletas de alta cilindrada sustituyendo este amortiguador de dirección por una red o pasiva o incluso un compensador activo. Entonces, ¿qué son estos compensadores? Bueno, los compensadores de dirección son redes mecánicas formadas por muelles, amortiguadores, y hemos introducido un elemento que se llama inerter. Este es un componente pasivo relativamente nuevo que se diseñó en la Universidad de Cambridge por el catedrático Malcolm Smith. Es un aparato, un componente que se probó primero en la Fórmula 1. Los que seáis aficionados, imagino que estaréis al tanto del problema de espionaje que hubo en el año 2007, 2008, 2009, en aquella época. Pues bueno, el inerter fue el motivo de aquellos problemas que hubo. ¿Y en qué consiste el inerter? Bueno, pues el inerter es un dispositivo mecánico que tiene dos terminales y que produce una fuerza que es proporcional a la aceleración relativa entre los terminales. Es bastante conveniente usarlo porque requiere una masa bastante reducida, tiene que soportar correctamente los desplazamientos lineales y las dimensiones son bastante razonables. A día de hoy existe también una versión ya rotacional, no solo lineal, y esto es un poco la forma que tiene un inerter, ¿no? Estas fotos están hechas en Cambridge, en el departamento, ahí en el laboratorio con ellos, y se utilizó para ponerlo en combinación con muelles y amortiguadores en el lazo cerrado de la motocicleta. Teníamos varias posibilidades de cómo incorporarlo, ¿no? Se podía poner en serie, en paralelo, hacer combinaciones, y bueno, pues llegamos a una combinación óptima que fue en serie. Decidimos poner en serie un muelle, un amortiguador y el inerter. Y se introdujo, donde antes teníamos una ganancia, el amortiguador de dirección, ahora lo sustituimos por una red mecánica, que es lo que llamamos compensador, que es una combinación de muelles, amortiguadores y inerter. Se utilizaron técnicas de diseño de redes pasivas para optimizar los valores de estos dispositivos. Se hicieron estudios de respuesta a frecuencias, se utilizaron diagramas de Nyquist y métodos de optimización. Aquí os voy a mostrar los resultados. Entonces,
podemos ver los resultados que teníamos anteriormente para 4 posibilidades de la motocicleta, 4 ángulos de inclinación. Cuando teníamos el amortiguador de dirección, veíamos que el modo wobble quedaba estabilizado, pero el whiff se podía llegar a aproximar a la zona de inestabilidad. Y aquí tenemos los resultados cuando se ha incluido un compensador utilizando una red de adelanto. Se puede ver como el modo wobble continúa siendo estable y a su vez el modo whiff tiene muchísimo más margen ya de estabilidad comparado con el amortiguador de dirección clásico. Si se utilizan métodos de optimización para diseñar los coeficientes de estos 3 componentes, muelle, amortiguador e inérter, podemos volver a comparar y vemos que hay una mejora tanto en wobble como en whiff. El modo wobble se ha desplazado a una zona, a una región muy estable. De hecho, la evolución a medida que aumenta la velocidad es volverse cada vez más estable. Y el modo whiff, a medida que aumenta la velocidad, permanece dentro de la región de estabilidad todo el tiempo. No tiene tendencia a irse hacia la inestabilidad. Entonces, evidentemente hay una mejora en el comportamiento de estos modos de oscilación cuando se utiliza un compensador. Cuando se habla ya de pasar a un compensador activo, esto ha sido, pues los fabricantes están detrás de ello, pero requiere una inversión muy grande, aunque están trabajando en ello ahora mismo. Hice algún estudio sobre utilizando métodos de control hacia infinito, se sustituye el compensador de dirección tradicional o las redes de compensación pasivas que os acabo de mostrar por redes de compensación activas y se vuelve a probar cómo quedaría dentro de nuestro lazo cerrado, ¿no? Entonces, bueno, se utilizan métodos de diseño basados en modelos de factores coprimos normalizados y esto sería un poco el resultado de nuestro lugar de las raíces cuando se utilizan redes de compensación activas, ¿no? Entonces se ve que sigue habiendo un claro beneficio en el caso del modo wobble. La tendencia es, a medida que aumenta la velocidad, desplazarse hacia la izquierda en el plano, y el modo whiff queda estabilizado y no se acerca en ningún momento a la zona que para nosotros es peligrosa, que es cruzar la línea de la estabilidad. Entonces, claramente hay unas ventajas de estos compensadores de dirección activa, son fáciles de implementar, los parámetros no son difíciles de ajustar, incluso hemos llegado a poder hablar con fabricantes de la posibilidad de ajustarlos de manera adaptativa, que variasen con el tiempo, que incluso hubiera algunos sensores en las motocicletas de tal manera que dependiendo del peso de la persona se ajustaran. Bueno, todo eso es un poquito, está todavía en el aire, pero es un poco por donde yo creo que van a ir las cosas en un futuro cercano, ¿no? El compensador de dirección, voy a hacer ahora un resumen, pues básicamente el problema original es la falta de amortiguación en este modo wobble, en alta velocidad, y para solucionarlo a día de hoy lo que realmente tenemos son estos amortiguadores de dirección que se ven por la calle, pero lo que la gente no sabe es que sí que alivia la inestabilidad de wobble a alta velocidad, amortigua este modo, pero el whiff a alta velocidad es desestabilizado. Entonces hemos propuesto el diseño de compensadores de dirección con redes mecánicas pasivas o por compensadores activos. En ambos casos se ve que el problema mejora y tanto el whiff como el wobble se estabilizan. Me gustaría comentaros en este punto que lo que son las redes de mecánicas pasivas sí que lo hemos llegado a implementar, hemos llegado a probarlo con ciertos fabricantes. Los compensadores activos no, requieren una inversión mayor de dinero y por ahora pues no hemos conseguido que ningún equipo se preste a ello, pero el inérter incluido en la red mecánica pasiva sí que está dando buenos resultados. Entonces, pues las conclusiones serían que los accidentes tan relacionados con la estabilidad ocurren muy frecuentemente con consecuencias fatales. Normalmente en las carreras los pilotos pueden controlar las oscilaciones inestables. Ocurre mucho también este tipo de accidentes en la policía, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Hemos hablado con miembros de la policía que sí que tienen autorización para rebasar los límites de velocidad legales
y también les está ocurriendo. Normalmente las marcas de estas motocicletas son Harley Davidson o Yamaha. Y bueno, pues vemos que la teoría de sistemas de control ofrece una buena herramienta para ayudar de manera eficaz. Y ahora mismo la propuesta a día de hoy es sustituir el amortiguador de dirección con un compensador de dirección que alivia la desestabilización de width y wobble de forma simultánea. El diseño de un compensador activo es una buena alternativa, pero esto está todavía bajo estudio. Hay otros factores que afectan también que estos modos de oscilación se exciten. Uno de ellos es el peralte, otro de ellos es la aceleración. Y bueno, pues se empezó también a estudiar cuándo estos modos de oscilación se desestabilizan. Cómo es que de vez en cuando parece que se vuelven locos y empiezan a oscilar sin amortiguación y la oscilación crece en amplitud. Entonces, pues bueno, se detectó que ocurrían en presencia de curvas en el trazado, alta velocidad, cuando la superficie tenía ondulaciones, según cómo estuviera configurada la suspensión, el peso, la postura del piloto. Y recientemente o últimamente hemos estado investigando tanto qué papel juegan el peralte y la aceleración en la excitación de estos modos, ¿no? Entonces, pues bueno, estudiamos en el contexto de accidentes que tenía la policía qué ocurría con curvas tomadas a alta velocidad, porque tenían bastantes accidentes de este tipo. Y entonces vimos que el peralte obviamente influye en la densión de las ruedas y todos aprendemos que en vehículos de 4 ruedas el peralte tiene un efecto favorable en el comportamiento de los vehículos porque sitúa las ruedas de forma alineada con la dirección normal de la carretera. Pero esto no aplica en el efecto del peralte en la estabilidad del vehículo, de las motos. En las motocicletas es un poco más complejo, ¿no? Entonces hemos hecho simulaciones utilizando el modelo que os comenté antes, que es bastante detallado. Hemos utilizado distintos ángulos de inclinación de la moto, hemos hecho simulaciones para muchos ángulos de error, que se llama, y analizamos los distintos ángulos de peralte. Y luego también hicimos para distintos ángulos de peralte, vimos qué ocurre cuando la moto va cambiando el ángulo de error. Estas simulaciones se han llevado a cabo de velocidades de 5 metros por segundo a 75. Son simulaciones no lineales, el modelo es no lineal, tiene en cuenta todos los modos acoplados de la motocicleta, aunque solo nos estemos fijando en width y wobble. Y producimos los estados de equilibrio para cada velocidad. Se va aumentando la velocidad de manera muy lenta, con distintas aceleraciones, y se utiliza en lugar de las raíces para estudiar qué es lo que ocurre. Hemos modelado el peralte, bueno, pues con una geometría muy detallada, en forma de cono, y vemos qué ocurre con el lugar de las raíces cuando aquí tenemos puesto un amortiguador de dirección, ¿eh? Nos estamos fijando que el modo wobble es estable y vamos a ver qué ocurre con el modo width también. Entonces, esto es una simulación de baja velocidad a alta velocidad cuando la motocicleta está en línea recta y se va cambiando el ángulo de peralte según el color del lugar de las raíces. Podéis ver los distintos peraltes. Entonces se ve que el peor caso de width, a alta velocidad, el peralte que produce peores resultados porque se aproxima más a la zona de inestabilidad es el caso en el que no hay peralte, cuando la motocicleta está yendo en línea recta. Cuando hacemos otras simulaciones y el ángulo del peralte cambia de menos 15 a 15, hemos ido haciendo como un barrido, y la motocicleta está simulada con un ángulo de error de 5 grados, vemos que el peor caso para width, el caso en el que width a alta velocidad se aproxima más a una posible inestabilidad, coincide con un ángulo de peralte de 5 grados, que es justamente el ángulo de error que tiene la motocicleta. Si hacemos la misma simulación para 10 grados de ángulo de inclinación de la motocicleta, vemos que el peor caso de width coincide a alta velocidad también con cuando tenemos un peralte de 10 grados. Y así sucesivamente, lo que llegamos a observar es que cuando coincide el ángulo de peralte con el ángulo de inclinación de la motocicleta,
a alta velocidad es cuando tenemos más probabilidades de cruzar la línea de inestabilidad y que la moto se vuelva inestable y el modo whiff comience a oscilar con una amplitud que crece, ¿no? Entonces vimos que el peralte juega un papel fundamental en la estabilidad de este tipo de sistemas. Estas investigaciones intentaban clarificar la influencia del peralte en lo que son los modos wobble y whiff. Vimos que influencia la estabilidad de la motocicleta de forma totalmente, y este trabajo se hizo dentro del contexto de investigaciones de accidentes. Esto fue un juicio que hubo en Estados Unidos y los jueces pidieron más datos al respecto y estuvimos trabajando para ellos pues durante un año y medio, ¿no? Para generar todas estas simulaciones y que luego los peritos pudieran analizar los resultados. Esto hay que dejar muy claro que estas conclusiones corresponden a un tipo muy particular de motocicleta de alta cilindrada. Como os he comentado, pertenece a una marca específica porque se hizo el trabajo dentro de una investigación específica dentro de ese contexto. Pero bueno, hemos demostrado que teniendo un buen modelo dinámico, que sea muy preciso, la amortiguación de wobble y whiff a alta velocidad es mínima cuando las ruedas están perpendiculares a la carretera. Es decir, cuando el ángulo de error coincide con el ángulo del peralte, pues básicamente está perpendicular y ahí es cuando tenemos más probabilidades de excitar el modo de whiff. Otro trabajo que realizamos, voy a mirar el tiempo, nos queda muy poco tiempo, me voy a saltar esto porque si no, no va a dar tiempo a preguntas. Hemos estado también realizando otro trabajo sobre la influencia de la aceleración con un equipo de MotoGP. Hemos básicamente corroborado nuestro modelo con el modelo que ellos tienen corriendo. Estuvimos trabajando con telemetría que nos pasaron ellos y bueno, pues hicimos también un estudio en el que vimos qué ocurre cuando la moto acelera o frena y bueno, pues llegamos a observar que presentaban wobbles bastante inestables y estuvimos viendo el efecto de un compensador de dirección para aliviar estas inestabilidades. Como podéis ver, los modos están totalmente controlados a alta velocidad cuando al principio tenían solamente un amortiguador de dirección en su moto del campeonato. Este es el caso del amortiguador de dirección, este es el caso cuando se ha incluido el compensador de dirección. Se puede ver cómo a una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado el modo whiff se estabiliza cuando anteriormente era inestable. Y bueno, pues las conclusiones son un poco esto que ya he mencionado, que las motos son sistemas mecánicos, son muy complejos, tienen modos de oscilación claramente inestables, pueden estar acoplados, los fabricantes conocen este tipo de problemas y se ignoran en muchas ocasiones debido a que las circunstancias de que estos modos se desestabilicen se producen fuera de los límites legales de la conducción. Esto se hace patente en las carreras de motociclismo, se pueden ver estas oscilaciones bastante frecuentemente y se han propuesto compensadores de dirección, tanto pasivos como activos, para aliviar este tipo de problemas. Esto se ha realizado dentro de contextos de trabajo de investigaciones de policía o campeonatos de motocicletas. Es un trabajo en el que yo he tenido la gran suerte de participar en muchos aspectos de él, especialmente en los últimos años pues en el tema del peralte y la influencia de la aceleración, tanto en el caso de la investigación policial como en el equipo de MotoGP. Se ha realizado en Imperial College, con miembros también de Cambridge University, que son los que diseñaron el inerte, con algunos miembros de la Universidad de Padova, los equipos eran italianos. Y bueno, actualmente yo me encuentro en la Universidad de City University, donde he colaborado mucho con el doctor Ciro Moreno, que estuvo aquí haciendo la tesis conmigo, y actualmente es profesor en la Universidad Antonio de Nebrija, donde está trabajando también en motos y este tipo de trabajo, ¿no? Actualmente estamos trabajando en la estabilidad de motos que tienen suspensiones alternativas, porque todo lo que os acabo de contar corresponde a motos que tienen este tipo de suspensión, que es un sistema telescópico, pero nos estamos empezando a fijar en qué ocurre con los modos de oscilación cuando las motos tienen una suspensión delantera de geometría variable, que se llama, que esta geometría se mueve, hay unos grados de libertad nuevos
¿Qué es lo que ocurre cuando las motos tienen este tipo de diseño en la suspensión delantera? Es una suspensión muy conocida, pero se está poniendo muy de moda. Los fabricantes la están empezando a producir. BMW tiene unas motos preciosas con este tipo de suspensión delantera. Y estamos llevando a cabo investigaciones con modelos donde se observa este tipo de suspensión frontal, que se llama Girder, o esta otra que se llama Cossack. Ahora mismo pues yo llevo 4 años centrada en la estabilidad de este tipo de motocicletas. También realizamos estudios con el lugar de las raíces y bueno, pues se puede ver que claramente son motos que según la posición del centro de masas de esta suspensión delantera, pues podemos llegar a tener problemas con el whiff a altas velocidades. Y bueno, este trabajo está liderado por las universidades City University, la Antonio de Nebrija y el Imperial College, que tenemos otro colaborador allí. Estas son nuestras contribuciones. Y bueno, pues cualquiera de vosotros que queráis saber más, un poco sobre el contexto de la investigación o lo que hacemos, o queráis colaborar, pues bueno, tenéis mi dirección de email y estaré encantada de hablar con todos vosotros. Así que yo por mi parte que he terminado, pues no sé cuánto tiempo tenemos de preguntas, nos lo dirán ahora los moderadores y bueno, ha sido un placer para mí estar conectada hoy con vosotros. Muchas gracias por la charla, la verdad que ha sido muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna cuestión que quiera plantear ahora? Bueno, yo me gustaría preguntar algo, si puede ser. Sí, sí, por supuesto. Soy Carlos Bordons. Hola María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Me ha parecido súper interesante tu charla. Me alegra Gracias. mucho ver esos temas en los que estás trabajando. Una cosa que no me ha quedado clara es, a la hora de hacer compensadores activos, ¿eso cómo lo implementas? Porque los pasivos entiendo que son con los muelles, el inerter y todas esas cosas, y en los activos, ¿puedes explicar un poco cómo lo haces? Pues mira, ahora mismo no están implementados, es lo que he comentado, no existen. O sea, sí que hemos trabajado a nivel simulación, MATLAB, eso nosotros pues digamos que todos en esta sala sabemos de qué va, pero cuando hemos estado en contacto con los equipos tienen interés, pero no han llegado ellos a implementarlo. O sea, lo que es la implementación física no depende, digamos, de los que estamos trabajando en la universidad, sino de cuando tú ya estás en contacto con un equipo o un fabricante. Entonces, las conversaciones han estado ahí, no han prosperado. A nosotros se nos ha dicho que es pues que requiere una inversión muy grande. O sea, realmente todo el tema de la motocicleta, lo que ocurre es que ellos invierten si ven que pueden venderlo y comercializarlo, ¿no? O sea, no van a invertir en pruebas de nada, sino ven que pueden sacar un beneficio a nivel comercial. Entonces, normalmente el banco de pruebas es la moto que tengan ellos compitiendo ese año, o los prototipos que tengan, los pilotos de pruebas, pero aún así eso requiere mucho dinero, porque es inversión económica a la hora de diseñarlo y sobre todo los seguros de los pilotos de pruebas. Es tiempo de circuitos, tiempo de laboratorio. Entonces, no hemos llegado al punto en el que quisieran seguir adelante con la implementación de los compensadores activos. ¿Qué ocurre? Que eso no significa que ellos no lo estén probando. O sea, yo misma personalmente he ido a Japón a una marca muy conocida que compite y me he encontrado con que iba a dar este mismo tipo de charla a los técnicos del equipo y estaban al tanto de todo, se habían leído todos los artículos, sabían perfectamente lo que querían preguntar, incluso habían empezado ellos a implementar los primeros prototipos. O sea que lo que ellos cuentan a lo que es la realidad, nosotros no sabemos realmente ahí hasta qué punto han llegado, si han llegado a implementarlo o no. Está todo el tema de las patentes. Bueno, es un mundo un poco distinto al nuestro, digamos, de la universidad. Entonces, el cómo implementarlo, no hemos llegado a saber aún cómo se podría hacer. Sí que ha habido conversaciones, pero muy de ciencia ficción, como he dicho antes, de que sería muy interesante que además pudiera ser adaptativo, en función del piloto, que incluso hubiera sensores en las ruedas que detectaran si está lloviendo o está en seco, con lo cual pudieran incluso ellos adaptar los parámetros del compensador para que se pudiera ajustar a las condiciones de ese día. O sea, todo eso es muy de ciencia ficción
y no está implementado. O sea, a día de hoy se ha implementado de a modo prueba los pasivos, se sabe que funcionan. A nivel investigación se ha demostrado con artículos y bueno, con simulaciones lo que ocurre. Incluso se ha utilizado, ya os he comentado, pues como pruebas para juicios donde en cierta marca se jugaba muchísimos millones, ¿no? O sea, que de hecho la última parte que os he presentado han sido simulaciones que tuvimos que hacer rápido y corriendo durante un año porque estuvo un juicio parado esperando los resultados de eso y lo hicimos usando el compensador pasivo diseñado en MATLAB. Espero haber respondido la respuesta, más o menos. Sí, es muy interesante lo que has dicho. Y ahondando un poco en esto, la implementación al final sería con algún tipo de actuador hidráulico o neumático, o en eso, ¿sabes Pero qué ¿me tipo lo de puedes equipo se comentar? puede usar? ¿Los activos o los pasivos? Los activos. No lo sé. O sea, yo no lo sé y mis compañeros de trabajo tampoco. Digo, como una suspensión activa de los vehículos de 4 ruedas o así, claro, ¿no? es un poco lo que nosotros pensamos, ¿no? Se podría realizar de esa manera, algo que se pudiera adaptar con lo que conocemos, ¿no? En principio también tenemos ahora a nuestro favor la electrónica. O sea, que dentro de que sí que siguen siendo cosas físicas, estuviese todo muy dictado por la electrónica que ya disponemos de ella, ¿no? Todos. Pero bueno, las cosas avanzan muy rápido. Entonces, para nosotros es una cuestión abierta que nos resulta tan interesante quizás como a ti que estás haciendo la pregunta. Es un poco, yo creo, la línea del futuro, ¿no? El que sea capaz de patentar algo así, sacar una moto que adapte la compensación según ciertos parámetros del día, del peso, ese yo creo que se va a llevar el gato al agua. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias a vosotros. ¿Alguna pregunta más de los asistentes? Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿sí? Buenas, mire, que es que simplemente curiosidad, no me he presentado, me llamo Felipe, ¿vale? Y había comentado el tema del Ecose Spirit, que quería ser la moto más rápida. Sí. ¿Sobre qué velocidad más o menos estimáis que pueda alcanzar la moto? Bueno, la moto les gustaría que llegase como unas 300 y pico. Pero a ver, esa moto es que yo he visto un prototipo de plástico. O sea, no se llegaba a producir nunca. La inversión era enorme. Lo que querían era probarla en Salt Lake City, en Estados Unidos, cerca de Las Vegas. Y una vez que estuviese probada, pues a ellos lo que les gustaría era comercializarla, pero a nivel privado. O sea, se habló de 10 prototipos que comprasen coleccionistas, pues en el Rey de los Emiratos y cosas así, pero nunca se ha llegado a realizar. Ese proyecto es un proyecto muy soñador, ¿no? Lo sacaron adelante el director técnico de McLaren, con unos cuantos aficionados más expertos en todo tipo de carreras, Fórmulas 1 y equipos y demás, en sus tiempos libres, y son gente que sabe muchísimo de dinámica de vehículos, les encantan las motos y empezaron a diseñarla con todo el conocimiento que ellos tenían. Nosotros hicimos unos estudios de estabilidad, que sí que la moto era inestable a alta velocidad, lo que teníamos nosotros en simulación, pero nunca han llegado a implementarla y buscaban velocidades, querían batir el récord del mundo. Pero bueno, eso yo lo he puesto ahí un poco como para que veáis que soñar es gratis, que hay mucho campo abierto de investigación, pero el Ecose Spirit, aparte de un par de artículos y una tesis doctoral hace unos años aquí en Imperial College, o sea, que yo sepa, el proyecto está parado, ¿eh? No se ha llevado adelante. Vale, que era simplemente por ver un poco la tendencia, ¿no? Porque se han registrado algunas motocicletas que pueden ir a unos 400 kilómetros por hora, entonces era por ver. Esa moto lo que tenía era que el diseño aerodinámico era muy específico para que no tuviera mucha resistencia, y también la posición del piloto iba como muy tumbado en horizontal. Entonces era un proyecto muy soñador y a día de hoy no ha continuado hacia adelante, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? ¿Hola?
Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que más o menos es la hora que habíamos planificado. Pues si te parece lo podemos dejar aquí. Agradecerte nuevamente que hayas querido colaborar con CEA dando la charla y agradecer también a todos los asistentes la presencia. Pues muchas gracias a todos y bueno, espero coincidir con la mayoría en las jornadas de automática de este año en septiembre.